Muy buen día, bienvenidos a este video en el que vamos a realizar una conexión de una página PHP hacia una base de datos MySQL. Para ello vamos a necesitar nuestro gestor de base de datos, también de Apache y de PHP. Lo vamos a descargar desde el link que les dejo en la descripción del video. Vamos a descargarlo y vamos a ejecutarlo para proceder a la instalación. Seleccionamos un idioma para la instalación, aceptamos los términos, demás condiciones y damos un directorio para la instalación. Ustedes tienen que seleccionar el directorio que ustedes prefieran. En mi caso ya lo tengo instalado, por lo que no voy a continuar con la instalación, sino lo voy a cancelar. Este es el mensaje de que ya existe una carpeta con ese nombre. Cancelo. Posteriormente a la instalación, en nuestra barra de tareas podemos encontrar el icono en color verde, que significa que los servicios de nuestro programa ya se están ejecutando. Veamos varias opciones como configuraciones, acerca de algunas herramientas. Luego de estar ejecutándose nuestro programa, podemos ingresar a nuestro navegador y colocar en la barra de direcciones localhost, y el puerto que utilizaré es el 8080. Entonces ingresamos y se nos muestra una página de configuración de WAMP Server. WAMP Server fue el programa que instalamos y que nos asegurará que nuestro gestor de base de datos esté funcionando en nuestra computadora. Estoy utilizando en este caso Windows. Podemos ver que nos muestra algunas opciones como las versiones, información de nuestro DDMS y algunas herramientas. Vamos a utilizar en este caso la herramienta que se llama PHP MyAdmin. Se nos muestra entonces una página en la que tenemos que, o se nos pide, autenticarnos para iniciar sesión. En este caso un usuario colocamos raíz o root y en contraseña lo dejamos en blanco. Se nos muestra la página principal de PHP MyAdmin y nos contiene bastantes pestañas. Podemos elegir entre unos submenús que se nos muestran en la parte superior. En este caso vamos a seleccionar la opción base de datos. En este caso se nos muestra un gestor para crear base de datos, un mini asistente. Podemos crear base de datos únicamente ingresando el nombre acá y pulsando sobre el botón crear, pero lo vamos a hacer manualmente. En esta ocasión vamos a crear la base de datos a la que le voy a llamar práctica 2. Entonces create paste práctica 2. Terminamos con punto y coma y ejecutamos el script. Nos muestra que el script ha sido ejecutado, la consulta ha sido ejecutada, y en la parte izquierda ya se nos muestra la base de datos creada. La seleccionamos y se nos muestra otra vez un mini asistente para poder crear tablas en nuestra base de datos. Podemos ingresar el nombre de la tabla y seleccionar cuántas columnas queremos. En este caso yo lo haré de forma manual como la primera ocasión. Tenemos el área para ingresar nuestra consulta y procedemos a crear la tabla. Create table, mis datos. La tabla se llamará mis datos. Abrimos y cerramos paréntesis. Vamos a crear dos columnas que tendrán por nombre nombre y será de tipo varchar. Aceptará 25 caracteres. También necesitamos un campo para una columna para el carnet. El carnet será de tipo entero. Terminamos con punto y coma nuestra instrucción y la ejecutamos. Nos muestra que la tabla ha sido creada porque la instrucción se ha ejecutado. Podemos ver la tabla que ha sido creada
y que no contiene registros. Seleccionando la tabla, nos muestra aquí esta consulta de tipo de selección, nos muestra la tabla con sus dos columnas sin datos. Vemos que la tabla está vacía. Este ha sido el procedimiento para poder crear la base de datos en MySQL. Ahora nos toca acceder, insertar datos en esta tabla a través de una página PHP. Para ello vamos a hacer una serie de pasos antes de crear la página. Vamos a ir hacia el directorio en donde tenemos instalado el WAMP server. Vamos a seleccionar, en mi caso, un disco local C, WAMP 64. Vamos hacia la carpeta www. Aquí vamos a crear una carpeta. El nombre depende de ustedes. Yo le voy a poner Critica 2, el mismo nombre de la base de datos. Luego de haber creado esta carpeta, podemos seleccionar cualquier editor de texto. Yo voy a utilizar Sublime Text. Voy a crear un archivo que será mi auxiliar para crear la conexión entre MySQL y PHP. Lo guardamos en el directorio, en la carpeta que acabamos de crear. Yo le voy a llamar conexión.php. Lo guardamos y empecemos a ejecutar y a crear las instrucciones necesarias. Ponemos PHP. Entonces vamos a crear tres variables. La primera se va a llamar, iniciamos por crear una variable con el símbolo de dólar y se llama servidor. Aquí vamos a colocar el nombre del servidor al que vamos a utilizar. En este caso, como el servidor es local, vamos a utilizar localhost. También necesitamos el nombre de usuario, el usuario que es el mismo que nos pide cuando nos autenticamos desde la página, que es root. De la misma manera tenemos que indicar nuestra contraseña o nuestra clave. La clave se queda vacía, entonces la dejamos vacía. También tenemos que seleccionar una base de datos que esté contenida en el servidor. La base de datos la acabamos de crear y se llama Práctica 2. Vemos que es la misma que acabamos de crear en nuestro servidor. Entonces colocamos el nombre Práctica 2. Ahora ejecutamos unos procedimientos para abrir la conexión. Símbolo de dólar, enlace, MySQL Connect. Aquí tenemos que enviar las variables que acabamos de crear. Enviamos primeramente el nombre del servidor, seguidamente del usuario y finalizamos con la clave. Vamos ahora a seleccionar la base de datos de nuestro servidor luego de crear la conexión. Cuando la conexión ya está abierta, seleccionamos la base de datos enviándole el nombre de la base de datos que necesitamos seleccionar. Terminamos este archivo. Vamos a guardar la página en el mismo directorio en donde guardamos el archivo de conexión. Guardar como, seleccionamos el directorio y lo guardamos. Para poder ejecutar una conexión, vamos a incluir el archivo anterior, que es conexión.php. Lo hacemos con la etiqueta o con la instrucción include. Creamos el formulario. En la acción no llevará nada y utilizaremos el método post para enviar los datos. Creamos dos campos de texto. Colocamos ingresar el nombre, ingresa tu nombre y creamos el campo para que ingrese el nombre. Creamos un salto de línea. Este código pertenece a HTML.
También creamos el campo para que ingrese el carnet y tenemos que crear un botón. Es un input de tipo submit. Seguidamente, como se va a utilizar el método post para enviar los datos, tendremos que hacer una validación. Esto va dentro del código PHP. If, o sea, si el botón se pulsa, vamos a indicar y vamos a hacer esta validación. Si el botón es pulsado, lo indicamos con signo de dólar guión bajo post y le indicaremos si se clicó el botón de enviar. Si esto pasa, significa que tenemos que recuperar los valores o los datos que están ingresados en los campos de texto. Para ello creamos nuevamente dos variables. Una llamada num, que va a ser igual a post, y le indicamos dentro de los corchetes con comillas simples el nombre del campo de texto que tomará esa variable, el contenido del campo de texto que contendrá esa variable. Indicamos num, que contendrá el valor o lo que hayan ingresado en el campo de texto num. De la misma manera con el carnet. Luego de recuperado los datos, tenemos que hacer la respectiva consulta, enviar la query para que se ejecute por medio de la conexión. También vamos a indicar esto de errores por si la consulta no se ejecuta correctamente. Vamos a indicar de la misma manera en que se envía la query, tenemos que indicar primero la conexión y la enviamos como parámetro, coma, y enviamos el insert into mis datos, que es el nombre de la tabla, los parámetros que le tenemos que enviar, colocamos el nombre de las columnas y los valores que le tenemos que enviar, que son las variables que acabamos de crear acá. Tenemos que colocarle comillas simples para que no nos dé error. En caso de que la consulta se ejecute correctamente, colocaremos un mensaje para que se note que la consulta ha sido efectuada y el ingreso de datos. Guardamos. Ahora podemos ejecutar nuestra página. Copiamos la ruta o la dirección de nuestra página, la pegamos en el navegador, cambiamos al localhost por 380 y se ejecuta nuestra página. Aquí podemos ingresar el dato, ingresamos mi nombre y un carnet, pulsamos sobre enviar y nos muestra que los datos se han ingresado correctamente. Esto lo tenemos que verificar en nuestra base de datos. Actualizamos nuestra tabla y vemos que el registro se ha ingresado. Procedemos a probar con otro nombre, que puede ser cualquier nombre. Ingresamos un carnet, un número, y los datos se han enviado. Revisamos nuevamente nuestra base de datos y vemos que los registros se han agregado exitosamente. Esto ha sido todo, muchas gracias.